Está ya en comunicación con nosotros. Hola Juan, buenas tardes. Pedro Rosenblatt te saluda acá en vivo en Patrulla Perdida. ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo te va? Me va bien, me va bastante bien. ¿A vos, Juan, cómo estás? Y ponele ahí, tirando, para no aflojar. Tirando para no aflojar. Hoy vamos a hablar obviamente de coyuntura, de todo lo que está pasando esta semana, pero quiero arrancar la nota retrocediendo 2 años, porque hoy es 18 de mayo. Un día como hoy, pero del 2019, Cristina sacó ese famoso video en redes sociales anunciando que Alberto iba a ser el candidato a presidente. Noticia que fue bien recibida por muchos sectores, pero había algunas expresiones que manifestaban su disconformidad. Entre ellas la tuya, ¿no? Me acuerdo que para vos no fue una buena noticia esa. Bueno, en realidad fue la posición del Frente Patria Grande, ¿no? Nosotros... Sí. Yo personalmente, yo lloré, Pedro, te voy a decir la verdad. Yo lloré. Bien. Porque tenía mucha esperanza en que se pueda conformar un gobierno de transformación, no de transición. Y después, los primeros meses de Alberto, se me fue un poco ese sentimiento, esa sensación, sobre todo a partir del discurso donde él planteó empezar por los últimos, a partir de una convocatoria a los movimientos sociales. Pero bueno, después esa ilusión entró en una especie de montaña rusa, ¿no? A veces sube, a veces baja, claro. A veces no sabes lo que está pasando, a veces pensás que... Bueno, esa es un poco el sentimiento. Claro, con el diario del lunes uno podría decir que fue una buena decisión, ¿no? Desde el diario del lunes me refiero a la elección que fue ganada. Y la pregunta que yo te quería hacer es, hoy la historia avanzó un poquitito y ya podríamos decir que tenemos el diario del martes. Con el diario del... hay que ver... Sí, ¿cómo es esa decisión? Del miércoles. Claro, del miércoles. No, porque el diario del lunes se dice que ganó. Sí. Sería contrafáctico pensar qué otro tipo de composición política podría haber ganado. Pero bueno, evidentemente la inteligencia estratégica de Cristina construyó una fórmula que permitió unir lo que parecía muy difícil de unir. Y eso es un mérito de ella y del conjunto del Frente de Todos. Bien. Con el diario del lunes, digamos que el lunes fuera hoy, aunque hoy es martes, sí. Lo que podemos hablar o lo que podemos esperar es que es un gobierno que se enfrentó no solamente a la deuda externa, social, económica, cultural, que dejó el macrismo, sino a lo que pasó después con la pandemia. No tenemos otra posibilidad que pensar que esto es un gobierno de transición, ¿no? Más allá de los errores o, si se quiere, para ser más humilde, de los desacuerdos que hay con cierta política social, económica o con la forma en que se encara la negociación de la deuda externa. Inevitablemente es un gobierno de transición porque aún con los mejores pronósticos, vamos a llegar al 2023, por ejemplo, con una pobreza no muy inferior a la que dejó Macri, digamos. En el mejor de los casos empatando, ¿no? Empatando, por ahí mejorando la situación de la deuda externa, si se llega a un acuerdo digno, y tal vez sentando las bases para una etapa que sea verdaderamente de reconstrucción y de transformación. La reconstrucción suena a construir algo que andaba bárbaro, ¿no? Claro. Disneylandia, y en el 2015 tampoco esto era Disneylandia, y estoy repitiendo palabras que dijo la propia Cristina. Sí. Entonces, lo que nosotros anhelamos es que en el 2023 haya un contexto, más allá de los nombres propios, que nos permita avanzar en una transformación más profunda del país, y desde nuestro punto de vista, que por lo menos haya 3 compromisos, más que compromisos, 3 juramentos de la política, que sea que ningún laburante, ninguna persona en edad de trabajar carezca de la posibilidad de por lo menos tener media jornada de trabajo o un salario universal que le permita vivir con dignidad, que ninguna familia carezca de un terreno de por lo menos 200 metros cuadrados para construirse su casita y poder tener un proyecto de vida, y que los pequeños productores de alimentos, los campesinos, no tengan que ser ni arrendatarios, ni estar en una inseguridad absoluta en relación a la tenencia de su tierra, para poder desarrollar procesos de soberanía alimentaria y de repoblamiento rural, digamos, ¿no? Esas son como las 3
grandes deudas sociales, por lo menos desde mi punto de vista, sumando desde luego la cuestión de la educación, la cuestión de la salud, pero las 3 grandes deudas sociales de fondos estructurales que hay que trabajar para que en el 2023 tengamos las mejores condiciones políticas, sociales e institucionales para poder avanzar por ahí. Algo similar conversamos la última vez que hablamos, que fue el 27 de mayo del año pasado, en un contexto, si bien cercano en términos históricos, diametralmente opuesto, o no diametralmente, pero bueno, bastante lejano en términos políticos. Esa vez, Juan, la última vez que hablamos, vos me habías dicho que estabas mirando muy seguido la foto de Macri, porque mirabas la foto de Macri cada vez que lo querías putear a Alberto. ¿Te acordás? Sí, me pasa algo parecido ahora. ¿La tenés la foto todavía? ¿La mirás? ¿La mirás más que antes? ¿Menos? Y ahora miro por ahí la de Iván Duque, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando me enojo, porque se implementa una política, a mi juicio, de sesgo neoliberal, un poquito gorila, y de una implementación bastante deficiente y estúpida, como la de la tarjeta alimentar, después miro a Iván Duque y veo que en vez de ayudar o de asistir con alimentos a su pueblo, pretende ponerle más impuestos a los hambriados y, si se quejan, reventarlos a palos. Entonces miro esta foto, miro el contexto regional y de nuevo digo, esto será Guatemala, pero no es Guatepeor, y bueno, y eso es una cosa significativa en este mundo. Por otro lado, también veo cosas positivas. Creo que la orientación de la política sanitaria y de la pandemia, la orientación general es correcta, poner la vida por delante de los negocios, tratar de sostener los ingresos de las familias, es decir, que el corazón está puesto en el lugar correcto, que es buscar la justicia social, y por ahí hay los caminos que se eligen para alcanzar ese ideal, no son los caminos que algunos o muchos en el frente de todos consideramos los más adecuados. Juan, buenas tardes. ¿Y qué te pareció la medida de ayer a la noche, hoy a la mañana, como lo quieras ver, del Gobierno Nacional de suspender las exportaciones de carne en el medio de la escalada de precios? Sin ser un experto, me parece el más elemental sentido común, porque el consumo histórico de carne en la Argentina descendió muchísimo, porque queda para el mercado interno, no sé exactamente qué porcentaje, pero un porcentaje sustancialmente menor al que debería quedar. ¿Por qué? Porque los países que se enriquecieron, las clases medias emergentes, quieren comer carne, tienen dólares, y la falta de un compromiso que la verdad es que no hay por qué pedírselos, porque los capitalistas buscan maximizar la ganancia, no desarrollar su país, digamos, y la falta de unas regulaciones inteligentes para poder abastecer el mercado interno, sin que eso implique perder el potencial exportador que tiene la Argentina, que tiene que ser con valor agregado, que no puede ser puro extractivismo o pura materia prima. Bueno, tenemos que encontrar una regulación de estas características. Como medida provisoria, excepcional, por los desmedidos aumentos de la carne, me parece muy bien, la acompañamos, y además cuando vemos la reacción tremenda que generan los sectores concentrados de poder, más ganas nos da de acompañarlo. Juan, mi compañero Matías Colombati no está en el estudio, pero te quiere hacer una pregunta. Avanti. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Ahí cuando ves esa reacción de los sectores más corporativos y del poder económico, y cuando pensás en que este es un gobierno de transición, ¿se te ocurre que puede ser un gobierno de transición hacia algo peor, hacia que esos sectores recuperen el poder? Las crisis siempre tienen esa característica, ¿no? Un poco lo dijo el Papa Francisco: o salís mejor o salís peor, igual no salís. Bueno, nuestra tarea, la de la militancia popular, la de los ciudadanos comprometidos con los principios de la justicia social, es construir una salida mejor. Y bueno, después hay distintas formas de ver cómo se construye esa salida mejor. Una es hacer de cuenta que estamos haciendo todo bien y generar una especie de revolución de la alegría, ¿no? Que es una ficción. Y otra es hacer fuerza para corregir
lo que está mal y que cada peso de inversión social se aproveche al máximo para reactivar la economía desde abajo. Juan, cuando hablamos, gran parte de la discusión pasaba por la política sanitaria, cuarentena sí, cuarentena no. Vos me decías que los más pobres estaban bancando la cuarentena, que en ese momento era también de alguna forma bancar al gobierno. La cuarentena ya no es la cuarentena de hace un año, y si bien hay una buena campaña de vacunación, todos los indicadores empeoraron, ¿no? Los sanitarios y los socioeconómicos. ¿Cómo se lo banca hoy al gobierno? Es un poco la teoría de Guatemala y Guatepeor, insisto. Digamos, ¿no? Lo que hay que, por lo menos lo que yo entiendo de la política es que es el arte de lo posible, no de lo imposible, ¿no? Y aunque es muy linda la idea de hacer lo imposible por definición no se puede hacer. Ahora, el posibilismo, si se quiere, es una desviación de esa idea realista. ¿Qué quiere decir? Que lo posible es únicamente administrar lo existente, ¿no? Lo que Tosco definía como burocracia, la administración de lo existente. Y lo que tenemos que buscar es la transformación de lo existente. Y las condiciones que hay para generar esa posibilidad, esa potencialidad en este gobierno son infinitamente mejores que si no fuera este gobierno. Ahora bien, ¿cómo se generan esas condiciones? Bueno, con una combinación de unidad, una muy fuerte unidad frente a la reacción de los sectores restauradores del neoliberalismo y los sectores corporativos. Hay unidad, y después lucha frente a las desviaciones posibilistas que tiene el gobierno y construcción de una conciencia y de un sentido en la sociedad de que es inevitable, para poder construir un país mínimamente justo, avanzar en algunas transformaciones más profundas y más estructurales. Juan, a mí me encanta cuando charlamos con vos porque no caseteás y respondés de verdad, pero también me preocupa el escenario que planteás, porque este es un año electoral y aun cuando se ha retrasado el calendario, las elecciones abren un escenario de discusión y agitación adentro del espacio político y al interior de los sectores que integran el Frente de Todos, ¿no? O sea, no solo se discuten las candidaturas, sino, como decís vos, el rumbo del gobierno, ¿no? Primero preguntarte cómo ves al Frente de Todos de cara a estas elecciones y cómo crees que se puede resolver la propuesta electoral del Frente en este contexto de transición. Digamos, ¿se puede resolver el rumbo del gobierno sin una interna? ¿Se puede sobrevivir a una interna? ¿Cómo se hace ese equilibrio finito? La buena noticia es que la oposición es horrible. Entonces eso te da una ventaja en que en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Ese es un primer elemento. Después, yo esto de si hay internas, no hay internas, la verdad es que no lo manejo mucho. Lo que nosotros desde nuestro humilde espacio y desde lo que podemos aportar en términos, si se quiere, electorales, las condiciones, entre comillas, que ponemos son las mismas de siempre: que se priorice un programa de desarrollo humano integral, la participación política de la juventud y de los más pobres. Lo que hicimos en el 2019, promoviendo a Ofelia en la legislatura, a Fede Fagioli, que vive en un asentamiento como diputado nacional, a Itai Hackman, que es un emergente de las luchas estudiantiles y después de una política no atada a los partidos tradicionales, también como diputado, promoviendo que en el Ejecutivo haya gente representativa también de los sectores de la economía popular, cartoneras, villeras, etcétera. Es decir, que de a poquito vayamos, si se quiere, infectando el sistema de la participación protagónica de los sujetos de cambio que hay en la Argentina. Y ustedes desde tu espacio político, desde el Frente, ¿tienen en ese contexto interlocución con algún funcionario, con el gobierno, con Alberto, con Cristina? ¿Cuál es el caminito político institucional que tienen para ese diálogo político? Nosotros tenemos interlocución con todos los espacios del Frente, digamos, ¿no? Con lo que uno podría mal denominar, porque es una mala denominación la que aparte el presidente rechaza, del albertismo o el albertismo autopercibido, con el grupo de Sergio Massa y con
Cristina, desde luego, y también con los partidos menores, digamos, ¿no? Del Frente de Todos. La ubicación política del Frente Patria Grande, y esto es una definición colectiva, está más cerca de lo que expresa Cristina. Lo cual no quiere decir un alineamiento absoluto ni a todo lo que piensa y dice Cristina, y menos a todo lo que piensa y dice la Cámpora, que tampoco hay que asimilarlo a Máximo, porque Máximo expresa algo más amplio que la Cámpora, digamos, ¿no? Y Máximo es también un personaje político que, por lo menos a mi juicio, sorprendió, y que tuvo dos definiciones que van en sintonía con lo que te decía al principio, que son dos definiciones que nosotros valoramos muchísimo. La primera definición fue colocar una parte del impuesto país en el fideicomiso para la urbanización de barrios populares. Y la segunda es hacer lo mismo con el impuesto a las grandes fortunas. Y esto es particularmente importante porque esa ley, que salió por unanimidad en la etapa de Macri, que por esas paradojas de la vida nos permitía generar a través de la lucha, de la movilización, condiciones para avanzar en algunas cuestiones legales, legislativas. Esa ley que salió por unanimidad es una ley que la firmó Carrió, Massot y ¿cómo se llama el otro? Negri. Fíjate qué cosa extraña, ¿no? Bueno, eso también es construir lo posible. Hay una anécdota extraordinaria de que habíamos avanzado muchísimo en la redacción de la ley, ya la teníamos casi terminada, veníamos negociando con el macrismo, y el macrismo en el último momento se va para atrás. Se va para atrás, dice que va a tener mucho quilombo porque la ley implicaba, y de hecho fue lo que sucedió, una serie de expropiaciones que fueron las expropiaciones más masivas del periodo, no sé, creo que de todo el periodo democrático, porque son 4.500 macizos de tierra donde están los barrios populares. Imagínate si en la época de Cristina, o incluso ahora en la época de Alberto, si hiciera eso, sería castrochavismo. Y cuando veíamos que iba para atrás eso, hablamos con Cristina, y yo se lo planteé, le dije: Cristina, mira, esta ley la redactamos nosotros con técnicos del macrismo, con abogados del macrismo, y ahora se van para atrás, ya se venía discutiendo en comisiones, etcétera. Es una buena ley, se la expliqué, bancanos, y la presentamos con vos, y ellos no la quieren presentar. Yo les voy a decir esto, que si en 24 horas no la presentan, la vamos a presentar con Unidad Ciudadana, ¿no? Y con los bloques de la oposición de ese momento. Bueno, dicho y hecho, me acuerdo que hablé con Massot, le dije: mira, Massot, esto es así, y al día siguiente apareció con las firmas y se presentó y salió por unanimidad, creo. Sí, por ahí hubo alguna abstención, pero no hubo votos negativos. Y esa ley tiene un montón de características, sería muy largo de explicar. Las dos más importantes es que garantiza lo que en las Naciones Unidas se llama seguridad de la tenencia, es decir, tu casa es tu casa, tenés la posesión de la casa aunque no tengas el título perfecto de propiedad, porque eso implica un montón de trámites municipales, pero tenés un derecho elevado en términos de derechos reales, que son los derechos que hay sobre los inmuebles, por ejemplo, que es un derecho de posesión certificado por la ANSES. Y la otra característica es la creación de un fideicomiso para financiar las obras de urbanización y los nuevos lotes. Claro, el problema es que el macrismo hizo la ley pero no puso la plata. Y Máximo tomó esa decisión, esas dos decisiones, que para nosotros son mucho más importantes que alguna negociación en términos de colocación de candidatos en las listas. Que también nos importan, digamos, nos importan porque creemos que el Frente Patria Grande busca expresar cosas que no están expresadas en el sistema político, digamos, ¿no? Entonces también nos parece importante, pero yo tengo una enorme valoración de esas definiciones de Máximo como presidente del bloque del Frente de Todos. Mati Colombati. Sí, Juan, pensando también en lo que viene nuevamente y en lo que vos hacías mención, tal como incluso el propio nombre lo indica, el Frente Patria Grande, ustedes han enviado delegaciones tanto a Colombia, en su momento a Bolivia. Lo que estamos viendo es esos estallidos que se ven en algunos países, lo que pasó en Chile, mientras en la Argentina, con una economía al tope de las preocupaciones, con más de la mitad de los pibes bajo línea de la pobreza,
el desempleo que impacta especialmente en los jóvenes y en las mujeres jóvenes. Ante ese escenario, si la política no resuelve los problemas, y vemos también al mismo tiempo que se envalentonan los sectores del poder económico, ¿qué margen queda? ¿Qué margen hay para que se pueda evitar lo que en otros países ha ocurrido, que son esos estallidos, esas irrupciones en las calles? Mira, no te quepa la menor duda de que es el camino al que se va si el campo nacional y popular no expresa las aspiraciones de esos sectores de la población, digamos, fundamentalmente la juventud y los más pobres. Y en eso hay que hacer un nuevo esfuerzo, porque hoy, no sé si hoy, pero hace un año, en la Argentina se daba la extraña paradoja de que, a diferencia del 2001, no había ninguna crisis de representación política. Vos tenías un 35% duro de un lado, ponele que un 35% duro del otro, y la disputa era sobre el 30% que quedaba. Es decir, el 70% de la sociedad se sentía representada claramente por alguno de los partidos institucionales del sistema democrático argentino. Y eso es una reserva institucional que hay en el país, que tiene su aspecto positivo porque da cierta estabilidad democrática, y tiene un aspecto que es dudoso por ahí, que es que a veces la política, sobre todo en el campo nacional popular, descansa en que el espanto frente al neoliberalismo alcanza para representar las aspiraciones de la clase trabajadora, del pueblo, etcétera, y no alcanza. El espanto no alcanza. Se necesita el amor, se necesita la mística, se necesita el sentido de épica, de reconstrucción, de avance, de potenciación hacia el futuro, y eso hoy está endeble. Juan, te saco del amor y el camino luminoso y llego a uno de los lugares más oscuros de la Argentina, como es Comodoro Pi, toda la discusión judicial. Vos nunca negaste tu diálogo con Pepín Rodríguez Simón. No sé si viste que ayer estuvo en el programa de Carlos Pagni anunciando que pidió ahí asilo político en Uruguay. Quería saber cómo recibiste esta noticia, qué pensás de esta discusión, que si bien es muy lejana de las discusiones cotidianas, digamos, es importante también, ¿no?, lo que está pasando. Sí. No, primero una aclaración, que más que también es una definición política. Sí. En el sistema democrático, eso que se llama diálogo es muy importante. El problema es cuando vos dialogás sin saber qué intereses representás, ¿no? O sea, cuando sos un flan. Pero si no, tenés que hablar con todos, porque también te permite una comprensión de la realidad. Y nosotros tratamos de hablar con todos. Yo hablo también con Ritondo, con Mazot, como te decía, con Larreta, con sectores empresarios. Ahora se armó esto de la carne y por ahí no da, pero me iba a reunir con De Angeli, que presentó una ley de tierra, techo y trabajo, que tiene algunas cosas piolas. Hay que construir mayorías parlamentarias también, es decir, eso es la política, es dialogar desde la identidad propia con el rival, incluso con el enemigo. Y además, eso por un lado. Y por otro lado, a mí siempre me gustó ver del otro lado del espejo, digamos, ¿no? Cuando era un pibe de la burguesía porteña de Barrio Norte, los cartoneros me llevaron del otro lado del espejo, y ahora que estoy de me interesa ver también cómo funciona la croqueta de las clases altas, y entonces ese tipo de vínculos, por lo menos para mí, son insumos para poder comprender mejor la realidad. En el caso particular de Rodríguez Simón, la relación la establecí a partir de un conflicto muy grande que hubo con los cartoneros en el 2007, recién acababa de asumir el macrismo. Habían desalojado un campamento de cartoneros, varios, ¿no?, pero el más televisado fue el de Barrancas de Belgrano, después de que se suspendiera el tren cartonero, que fue una decisión conjunta del macrismo con un señor que creo que está preso, que se llama Jaime, que era el de los trenes. Y otro que se llama Luna, y una serie también de gente un poco oscura. Esa decisión fue una decisión en connivencia con el macrismo. Y después de eso, una enorme movilización de cartoneros, y se estableció una mesa de negociación donde logramos construir el primer sistema de reciclado con inclusión social, donde el contrato para el reciclado
iba para 14 cooperativas de cartoneros, ¿no? Que después sirvió como modelo de una política que se está haciendo ahora, que es Argentina Recicla, y como todos los avances sociales, de mi punto de vista, es resultado fundamentalmente de la lucha del pueblo y después de la negociación inevitable que hay con los factores de poder. Y el segundo momento, bueno, y en esa negociación Rodríguez Simón jugó bien. Y en el segundo momento donde también jugó bien es precisamente en esto del RENAVAP, que él fue uno de los que le metió mano a la ley, porque es abogado, después puso otro abogado, y esto también lo dijo, y es más, lo dije por si sirve como un dato judicial para las causas que hay, porque uno de los que estaba ahí asesorando al Ejecutivo era Rosenkrantz, que dicho sea de paso, era chotísimo, o sea, todo lo que escribió Rosenkrantz se hizo un bollito y se tiró a la basura porque no tenía más remota idea de la realidad. Por eso lo nombraron presidente de la Corte después. Claro. Bueno, después apareció otro abogado, que es un abogado, creo que es de un estudio cheto también, se llama Botana, y después los abogados nuestros. Y ahí se fue construyendo la ley que después se modificó en el Congreso. Y ese fue el momento donde más intercambio tuve, y ahí también jugó bien. Ahora, esta decisión que tomó, y se lo dije, le mandé un mensaje y se lo dije, me parece una cosa absolutamente ridícula, pero además de que me parece ridículo, innecesario, de victimizarse cuando, viste, nada, me parece una estupidez, pero más allá de eso, que es un problema a lo sumo de él, me parece que es malo para el país, ¿no? Me parece que es malo para el país porque genera una idea de que acá existe algo que no existe, que es un proceso de persecución contra la oposición, si se quiere, que la verdad que andan todos bastante fresquitos, vivitos y coleando, con un tremendo apoyo mediático y judicial, y no pareciera haber ningún panorama de que le pase nada. Así que no, me parece que es una cosa dañina. Me parece que es dañina, esa sería la palabra, bien, ¿no? Más allá de que sea un poco ridícula y una exageración, eso a nivel por ahí personal, me parece que es una cosa dañina para el país, que le hace daño al país. Juan, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, te mando un abrazo grande. Te mando un abrazo grande.